Buenas tardes a todos y todas los que nos acompañan hoy en la actividad de la biblioteca de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica en la presentación de la antología Anábasis. Hoy nos acompañan y agradecemos a las y los escritores Félix Cristiá, filósofo y arquitecto, Óscar Brenes, ingeniero industrial, Leopoldo Orozco, egresado a la carrera de Lengua y Literatura Hispánicas, Rafael Ángel Herra, doctor en Filosofía por la Universidad de Majuncia, Tamara Víquez, filóloga, y Pablo Delgado, ingeniero industrial, escritor y narrador oral. Además nos acompañan y van a estarnos ayudando en la moderación la filóloga Victoria Marín, compiladora de la antología Anábasis y editora de la revista virtual Quimera, y el filólogo y bibliotecólogo David Ruiz, colaborador de la biblioteca de la Facultad de Educación. Desde el equipo de la biblioteca vamos a estarlos acompañando la licenciada Mariana Lacayo, que va a estar encargada de los chats, y mi persona, la licenciada Marina Rivera, que voy a estar haciendo la transmisión en vivo. Les recordamos a todos que pueden poner sus consultas, sus comentarios, lo que quieran compartir con los escritores y escritoras en el chat de Facebook, o si nos acompañan acá por Zoom, también en el chat de Zoom, y se les va a estar llevando sus mensajes a ellos para que puedan responder cualquier consulta o responder a cualquier comentario. Entonces, muchas gracias por acompañarnos y cedo la palabra a David Ruiz y a Victoria Marín con la moderación. Sí, tengan todos muy buenas tardes, todos y todas. En este caso estamos aquí para hablar sobre literatura, ¿verdad? Algo que nos gusta a todos y que nos ha reunido en esta hermosa tarde. El libro Anábasis, que es una recopilación que hizo Victoria Marín, que trata bueno, es una antología de narrativa fantástica y ficción histórica. Eh, Quiero leerles parte del prólogo que aparece en la parte de atrás del libro, para que fue escrita por Victoria, que me pareció muy pertinente e interesante. Las letras escritas en este libro van y vienen entre el presente, el sueño y la memoria condensada en la historia, el mito y la leyenda, amalgama que compone el hilo conductor de este viaje cronológico, anábasis a través de la ficción y de las distintas etapas históricas, el cual nos conduce a ese mar de significados, de verdades cifradas y estructuras maravillosas que es el tiempo mítico, no sin antes haberles permitido al lector ser partícipe de la interacción entre dioses, arquetipos, personajes de la literatura universal, apariciones y figuras históricas que dan pie para tratar, mediante recursos como la desmitificación, la alegorización, la transmitificación o la crítica directa. Temas como el amor diverso, la inclusión, la lucha contra la opresión patriarcal, la revaloración de lo monstruoso como un elemento de crítica social, el mito de la inmortalidad, etc. Esta colección de narrativa refleja las vivencias del hombre contemporáneo que se proyecta a otros espacios y materializa una realidad de la que no siempre se tiene conciencia. El hecho de que los mitos, ya sean alegóricos, épicos o legendarios, continúan comunicándose con nosotros e interactuando entre ellos, expandiéndose y mostrando su fecundidad en la cultura. Tal vez Victoria nos quiere enseñar un poco el libro, ella lo tiene por ahí, y todas las personas que están aquí presentes Este es el participaron libro. con un cuento. Ajá, ese es el libro, anábasis, un término griego, ¿verdad? Ascenso, el ascenso. Ahí lo tienen también, está en línea, ¿verdad? Está en PDF. Entonces, tal vez al final podemos hablar un poco, ¿verdad? Cómo lo pueden conseguir si las personas lo quieren en algún momento. Sí. Si pueden consultar con Victoria, ¿verdad? Para poder leer estos cuentos que aparecen aquí, que me parecieron muy buenos, la verdad, están muy interesantes. Ponemos un relato, ¿verdad? Que tenemos, que está en línea. Vamos a ponerlo para que los participantes y las personas que nos acompañan lo escuchen. Entonces voy a compartir pantalla. Un pasaje del relato que escribí, Los ojos de Lucrecia, y que fue publicado precisamente en este medio literario. Bien, esta es la lectura de dicho pasaje. Los pasos del caballo se asemejaban al tañido de las campanas de la catedral. El vaho que se desprendía de su nariz por algún rato
ocultó la figura del jinete. El fuego de su barba contrastaba con las crines blancas del corcel, largas y onduladas. Los guantes y las botas relucían como el oro. Ostentando su musculatura, el animal, con pasos marciales, obedeciendo a su amo, dio una vuelta alrededor de la bailarina, que clavó la mirada en los adoquines, presintiendo algo anormal, moviéndose ahora con lentitud. Parecía que iba a volar cuando se paró sobre sus patas traseras, cuando relinchó espantando los compases de los flautistas y tamboreros. «Cesare Borgia», murmuró la multitud, «Cesare Borgia». Y la fuerza fuerte de su brazo levantó a Lucrecia depositándola entre su cuerpo y el cuello del caballo, bestia que a todo galope se alejó de la plaza, de la ciudad. Lloraba la noche porque el artista también lloraba y se quedó varios días y noches esperando que apareciera la bailarina porque se había enamorado de su danza y le había atrapado la obsesión de retratarla. Había trazado las primeras pinceladas sobre la tabla de álamo. La arcilla blanca, los huesos molidos, el pincel con el óleo y el esfumato para dar profundidad a las sombras de la cara se habían posado en el álamo, pero para el artista el trabajo no estaba concluido, faltaba la profundidad de los ojos. Es necesario que los vea. Había envejecido cuando el caballo, después de 8 días, la dejó tendida con su vestido rojo en el centro de la plaza. El ángel de las tinieblas, cubierto con hábito de cardenal, el futuro condottiero del Papa, se comió el alma de la pecaminosa, alma contaminada que intoxicará el vientre del lujurioso. Y tú, profanador de ideas, escritor del diablo, consentido de los poderosos, a aquel vil le llamarás príncipe y le dirás cómo gobernar el mundo con las mandíbulas de un leviatán y la magia de un demiurgo. Y tú, salamero de tus amos, tendrás la osadía de esfumar el rostro del jinete perverso en el cuerpo divino del Salvador del mundo, pintor obsceno, futuro habitante de las llamas. Dijo el fraile que bajaba de la iglesia de San Marco, Girolamo Savonarola. La recogieron los flautistas y después de unos días estaba de nuevo en el centro de la plaza, pero se negaba a bailar porque se sentía, por los rumores, arrugada, sin gracia ni sonrisa. No escuches al gentío, solo mírate en este espejo y verás lo que quieres ser. La hermosa bailarina de hace un mes. Con mango plateado e incrustaciones imitadoras de rubíes, igual que el borde del cristal ovalado, el espejo le devolvió la sonrisa blanca y el brillo de sus ojos. Estoy como antes, sigo siendo bella. Pero el artista, desesperado, buscaba infructuosamente los ojos, no los hallaba y esperaba que la danza los devolviera. La multitud corría hacia la piazza de la Señoría. Queremos escuchar al profeta, al líder de la renovación espiritual y purificación moral, al ministro de Dios en la tierra. Él nos mostrará el camino para expulsar la vanagloria, la magnificencia, lo indecente. Corría el maestro detrás de la bailarina sin soltar sus tablas y pinceles. En la plaza estaba el predicador dominico, en el centro de la plaza, sobre unos tablones que lo colocaban por encima de la multitud, con túnica blanca, capa y capucha negras, flanqueado por otros 2 frailes. Hablaba con las manos mostrando el cielo y la tierra. Pensaba el pintor que iba cayendo la noche y que ese día no iba a poder ver los luceros anhelados. Entonces escuchó decir al fraile que los días de la humanidad sobre la tierra se agotaban, que se había encendido la ira del Creador porque los hombres habían liberado sus pasiones y el mayor de sus defectos, el más pernicioso que destruiría el mundo, la vanidad, que era el estímulo para malograr el paraíso que él nos había entregado en custodio, descubriendo los secretos de su marcha. La vanidad que encendía el deseo de superar a Dios, de ser grande, volar, de estar en todas partes, de construir las torres más altas, los domos imponentes, la vanidad que despertaba el lujo, la opulencia, el vicio, la depravación. Bien, para que puedan leer el relato completo,
Les invito a visitar la página web de la revista virtual Quimera. Muchísimas gracias. Esa es una pequeña pincelada de lo que puede encontrar en la antología Nábasis, de la que estamos hablando hoy. Ahora vamos a iniciar con algunas preguntas y leer tal vez unos pequeños trozos, ¿verdad? De los cuentos que encontramos aquí. Tenemos a don Rafael Ángel Erra, un escritor costarricense muy prolífico, que tiene un libro, ¿verdad?, que es muy importante dentro de la literatura costarricense, como es Viaje al Reino de los Deseos. Saludos, don Rafael Ángel. Mucho gusto y muchas gracias. Muchas gracias a las personas involucradas, comenzando con Victoria, Tamara, que son pilares en la búsqueda de nuevas formas de expresión literaria, que en Costa Rica ha comenzado apenas en los años 80, con algunos antecedentes, y que a pesar de que es, por sus características, una literatura que parece marginal, o por lo menos que no está en el lugar, en el foco de atención, sigue creciendo en importancia y es un campo extraordinario de creatividad. Eso me parece que es de lo más importante que se puede señalar. Yo leí el libro 2 veces, lo leí con mucho cariño, con mucho interés, me salté sobre un cuento en esas lecturas y quise catalogarlo, pero es muy difícil de catalogar. Hace poco leí un trabajo de una profesora española de un grupo que estudia la literatura fantástica y la literatura insólita, en parte también la ciencia ficción. Y ella utilizaba el término inusual, literatura inusual, no insólita, no fantástica, ni insólita, sino inusual. Y trataba de matizar ciertas características que me parece a mí que podría, es una palabra que podría utilizarse para calificar o para más o menos describir las características de este libro, en lo que los cuentos, que no son iguales, hay muchas diferencias, coinciden, ¿verdad? Y esta coincidencia es precisamente este carácter inusual, que se destacan en la literatura inusual la hibridez genérica. Esta hibridez tiene que ver con el traspaso de fronteras del género, y del género considerado formalmente, pero también considerado como contenidos. Por ejemplo, la novela histórica o el cuento histórico en relación con un cuento realista o con cuento fantástico o cuento de ciencia ficción, ¿verdad? Allí hay traslape o hibridez en este tipo de textos. Y también es muy importante la incertidumbre con respecto a la realidad. La realidad no es tan clara, la realidad no tiene fronteras delimitadas, ¿verdad? No es como la realidad que creían los medievales con el universo centrado en la Tierra y todo lo demás girando alrededor. Esta certidumbre o la certidumbre de la realidad en el siglo XIX, la realidad mecánica, de la que heredera o de las ciencias tal como se comenzaron a desarrollar, o de la ciencia física como comenzó a desarrollarse a partir de Galileo, que le imprimió el valor científico y imprimió un modelo de realidad, que es ese modelo el que da espacio a la literatura, por ejemplo, de todo el siglo XIX, no solo la literatura realista, sino la misma literatura fantástica. El mejor ejemplo de esto es Drácula, perdón, Frankenstein, que delimita muy bien la relación con el mundo científico y el mundo mecánico. Y bueno, hay también otra característica, no solo estas fronteras de la realidad que se diluyen, la realidad no es tan precisa,
También hay transiciones hacia el sueño, hacia el delirio, o hacia el tránsito histórico, ¿verdad? Que el tránsito histórico a veces aparece también como una especie de delirio. Se pueden buscar más características, pero en general, utilizando esos conceptos Alemania, pienso que hay unas bases para más o menos entender un poco el carácter de estos textos en relación con la literatura meramente realista. A mí me parece que estos elementos le dan un gran espíritu, le dan vida, son oxígeno por el cual los relatos se vuelven tan seductores a la hora de leer. Y bueno, estas son unas cosas que tienen en común los textos y que tienen también en común esta capacidad de seducción. Además, observé que los textos, desde el punto de vista literario, están muy bien escritos. Es un placer la lectura, no solo introducirse en ese universo, sino también en el universo de cada cuento, sino también la riqueza verbal, ¿verdad? A veces uno tiene un problema con los libros que están muy bien escritos, es que no sabe si la historia o fijarse en el texto, si disfrutar lo narrado o disfrutar la manera en que se cuenta la historia. Y entonces la lectura es un compromiso entre esos dos espacios, ¿verdad? Don Rafael Ángel, para hacerle una pregunta acerca del cuento con el que usted colaboró en la antología. Su cuento se llama Cuando Herminia iba a cumplir 70 años. La pregunta, bueno, usted también es doctor en filosofía, ¿verdad? Y tiene gran conocimiento sobre el tema de la muerte, me imagino, ¿verdad? Que es un tema que está presente en este relato, ¿verdad? Y la pregunta va más que todo sobre la desmitificación de la inmortalidad y sobre esta desmitificación si está relacionada a un estado edénico de esa vuelta a los orígenes. Es decir, el cuento se atraviesa mucho por el tema de la muerte, ¿no? Por evadir el tema de la muerte. Nada más le leo un pedacito. Dice, así inicia. Muchos días antes de cumplir 70 años, Herminia decidió que no iría a festejarlos en su ciudad natal, donde la esperaban sus hijos y los hijos de sus hijos y el cura centenario que la había bautizado. Se propuso no ir porque una noche de insomnio decidió que evitando aquel regreso dejaría de cumplir años y ahí ahuyentaría la vejez para siempre. Ese es el argumento central y luego ahí se despliega. ¿Qué nos puede comentar sobre este relato, don Rafael Ángel? Poner al autor a hacer la exégesis de su propio texto siempre es un compromiso, ¿verdad? Pero bueno, es parte del ludismo de la presentación de un libro, y está bien. Está bien con el subentendido de que lo que diga el autor es la opinión de un lector más, y no habla ex cátedra. No dice, esta es la interpretación definitiva, ¿verdad? No es como un texto sagrado del cual se pretende que haya intérpretes privilegiados que indiquen cuál es la voz de Dios, ¿verdad? Aunque se ha asimilado el concepto de creación literaria o de creación artística a un concepto divino, en realidad eso es una mala praxis de la interpretación literaria. Es decir, el sentido no es tampoco que cada cual invente un sentido distinto, que entonces el libro estalla, ¿no? Ya no. Pero sí hay una especie, en la lectura hay una especie de compromiso entre lo que está ahí, es decir, una organización de palabras y de conceptos y de acciones, y lo que el lector encuentra con base en sus propias experiencias, ¿verdad? Porque él lleva un arsenal también cultural con el cual lee un texto. Entonces, pienso que no es el autor el intérprete privilegiado. Haciendo esta salvedad, yo pienso que en la
en la lectura superficial del texto, una lectura profunda sería de otro tipo. En la lectura superficial del texto, o sea, el relato, simple y llanamente, ahí sí, usted lo adelantó, una especie de desmitificación de la muerte, que es un tránsito de aprendizaje en el personaje, ¿verdad? Él trata de huir a la muerte, Herminia, y al final lo asume. Y esto tomó la forma de una caminata siguiendo el sol casi, y una ida y un regreso, que es casi, si ustedes quieren, como es el tránsito del héroe en, en, la, en el relato clásico. El héroe recorre un camino y ese camino es de ida y de regreso. Y el regreso es una especie de purificación o de ruptura con las ataduras que tenía. Y es que estas ataduras pueden ser de de naturaleza muy distinta. Dicho así en general, en este caso, bueno, es la mujer que tiene horror a cumplir, a envejecer, a cumplir 70 años y que de alguna manera corriendo trata de escapar, ¿verdad? Es la misma experiencia de un niño que cierra los ojos para no ver el peligro. ¿Mm? O se tapa, se cubre con ¿verdad? Eso lo habrán visto observando chiquitos, es muy frecuente. Refugiarse de esa manera, eliminar la exterioridad, simplemente eliminar el peligro, eliminando lo exterior. Y eso exterior se lo elimina o tapándose con una manta o cerrando los ojos. Don Rafael Ángel, por aquí tiene un comentario sobre este asunto del viaje del héroe. Dice como en la épica de Gilgamesh, dice Leopoldo Orozco. Sí, sí, sí. Uh-huh. Exacto, en Gilgamesh cumple en realidad todas las etapas del héroe, que además es una poesía muy bella, ¿verdad? Pero sí cumple, en realidad esa es la primera gran exposición del tránsito del héroe, y que implica es una ruptura consigo mismo, es un enfrentamiento con otros, es un desplazamiento, ¿verdad? Y hay un retorno. Pero este retorno, ya el que retorna es otro, en cierto modo, cambiado. Pues eso, yo creo que por ahí podemos convenir más o menos en una pequeña lectura del texto. Muchas gracias, don Rafael Ángel. Ahora tenemos también a Félix Alejandro Cristiá. ¿Está por ahí, Félix? Aquí estoy. Ah, ok. Sí, con Félix. Sí, también tenemos una pregunta sobre su cuento. El cuento de Félix se llama El Señor de las Arenas Rojas. Es un cuento que está basado en la mitología egipcia, ¿verdad? De hecho, me pareció muy interesante porque es la voz del caos y el reconocimiento del mal en la voz de Set. Está bastante interesante, solo que uno tiene que ubicarse. De hecho, uno tiene como que ir un poquillo ya a googlear ciertos personajes, ¿verdad? Porque hay que estar un poco relacionado ahora con Egipto, con el Egipto antiguo. Y la pregunta va más que todo sobre cuáles son sus temas preferidos o predilectos a la hora de escribir. En este caso, elige la mitología egipcia, pero sus temas en general, ¿cuáles le gustan más? ¿Cuáles son sus temas predilectos? Ok, primero que todo, buenas tardes y muchas gracias por este espacio tan interesante y necesario, más en estos tiempos que estamos en más reclusión de lo normal. Voy a intentar responder a esa pregunta también al mismo tiempo que también mostrando un interés en el mundo antiguo en general y relacionado al proyecto que tiene Victoria y todo el equipo. Siempre me ha llamado la atención el mundo antiguo, mientras más antiguo mejor. Es un interés que va más allá de lo literario. Siempre estoy evocando lo antiguo porque pienso en una época previa
al lenguaje, a las definiciones, donde no estaba tan marcada esa osadía del ser humano por fragmentar y encasillar todas las cosas. Era un mundo totalmente diferente que a veces se romantiza demasiado, pero era lo que era. Mis temas favoritos para escribir nunca me lo había planteado así, como así, cuál es mi tema favorito, pero intentando reflexionar al respecto, me parece que es lo que tiene que ver con fantasía. El problema con utilizar la palabra fantasía es que a veces puede remitir a mí personalmente, me remite a una cuestión como de infantil, algo infantil, pero, o sea, para mí, ¿verdad? Yo sé que tiene connotaciones mucho más amplias y, y no necesariamente. A mí me interesa el tema de los dioses y el mundo antiguo como símbolos, porque el ser humano es un ser simbólico, por más racional que quiera, que pretenda mostrarse, es un ser simbólico y eso no lo va a, a reemplazar nada. No sé, se necesitaría una nueva revolución cognitiva o algo así para quitarle esa esencia simbólica, esa necesidad simbólica al ser humano. Y los dioses en este aspecto representan innumerables aspectos del ser humano que se intentan subyugar y oscurecer. El dios Sed y como el otro también, el cuento en Semiramis, en el cuento de Asiria, representan para mí impulsos que el ser humano tiene que la sociedad intenta sepultar y corregir, pero que no obstante, aunque no se reconozcan, son necesarios. Son los chivos expiatorios de la civilización. Los necesitan apuntar al caos o a la naturaleza maligna de los seres para enaltecer las virtudes del ser humano. Los personajes antiguos, normalmente considerados negativos, son los que más me llaman la atención porque son los que me permiten hacer una reflexión a partir del concepto y el arquetipo que representan, por utilizar esta palabra, arquetipo. El caso de Seth es muy interesante en este sentido, porque si yo me estoy poniendo me estoy poniendo en, en su piel, por así decirlo, estoy legitimando una usurpación. Entonces, querrá decir esto, es parte de la reflexión, querrá decir eso que mientras yo justifico cierto orden, eh, es aceptable hacer esta clase de cosas, de afrentas contra el orden, por ejemplo. Algo que me permite la ficción y no tanto el ensayo académico es poder hacer esta apología del mal o apología del caos sin tener a los especialistas éticos y morales contraargumentando mis razones, por así decirlo. Por eso me encantan, ya resumiendo, por eso me encantan estos personajes, porque permiten explorar una parte de mí que se encuentra en el abismo, por así decirlo, en la oscuridad, y me permite llevarla un poco a la luz y escucharlos un poco. Sí, creo que más que todo. Sí, sí, claro, me parece interesante el cuento porque Set y Horus viene siendo tal vez esta relación de la que hablaba Nietzsche, ¿verdad? Con Apolo y Dioniso, ¿verdad? O Dioniso, que también tiene que ver con el caos y el orden y cómo funcionaba el mundo antiguo en estas formas un poco dicotómica, ¿no? Y que también es integrar esa otra parte, ¿no? La sombra, por decirlo así, ¿no? Como, me parece muy interesante sí, la reflexión que haces, digamos, en el cuento, porque usted sí retoma como una introspección sobre eso que es oscuro. Me llamó mucho la atención en ese sentido. Y además, que estás hablando, sí, sobre los dioses, estás hablando sobre los dioses, Sed, Horus, ¿verdad? Pero hay una parte aquí que yo marqué que me llamó la atención. Dice, toda historia trágica comienza con la familia. Ellos son hermanos, ¿verdad? Ellos son hermanos y esa parte me llamó mucho la atención. Toda historia trágica comienza con la familia. Y ahí es donde empieza el diálogo, ¿no? Bueno, perdón, sí, la reflexión que hace Seth en este caso. Por aquí, Victoria Marín tiene un comentario. Se dice que en el cetro del faraón se encontraba la figura del dios Set, dando a entender que esa potencia destructiva era necesaria, que el faraón
podía ser tan terrible como Set con sus enemigos y que como él representaba también la fecundidad. Eh, recobrar esos asuntos que son más oscuros, ¿verdad? Que a veces se querían tapar, ¿no? Y en la mitología antigua me parece que hay un poco de eso. Eh, ¿Algo más que quieras decir, Félix, acerca del cuento? Acerca de tus... Quizá refiriéndome, bueno, tampoco alejándonos mucho del cuento, pero refiriéndome al comentario de Victoria, es interesante que cuando llega la dinastía primera, porque Egipto estaba dividido en dos, ¿verdad? Cuando ocurre la unificación, el- los faraones comienzan a usar por primera vez la corona doble que representa la del Alto Egipto, representado por Horus, perdón, el Bajo Egipto, que es la del Delta, y el Alto Egipto, que es representado por Set. Entonces el faraón vendría a conciliar esas dos fuerzas destructivas. Inclusive si ustedes ven la iconografía de los faraones en los entierros, tenemos al callado por un lado y al látigo por el otro, así como en cruz. Entonces es disciplina y castigo por un lado y amor y guía por el otro. Entonces es ese intento primigenio, por así decirlo, de unificar dos fuerzas que el ser humano ni siquiera termina de comprender, solo la intuye. La intuye porque en esa época no existía el lenguaje como lo estamos entendiendo hoy en día. Eh, y sí, creo que con eso terminaría mi intervención. Muchas gracias de nuevo. Ok. Sí, tal vez si le gustaría estudiar como egiptología o una cosa así. Sí, bueno, Sí, porque le interesa bastante, ¿verdad? sí, antes de, bueno, así brevemente, yo estudié arquitectura, ¿verdad? Antes de filosofía, Mm. pero mi sueño siempre fue ser arqueólogo. Em, Mi sueño se entrucó cuando me di cuenta de niño que yo no podía quedarme con lo que desenterraran, que tenía que dárselo a los museos, entonces perdí el amor por la arqueología ahí. Ok, Bueno, sí, sí, un poco. Académicamente hablando lo perdí, pero lo sigo vigente como podrán, como todos ustedes en cierta manera también, claro. Muchas gracias, Félix. a ustedes. Tenemos también a Tamara Víquez Madrigal y las personas que participaron, ojalá que no se puedan ir, ¿verdad? Que se queden porque luego tenemos otra ronda de preguntas y las personas están participando. Tamara Víquez, sí, por aquí está Tamara. Hola, Hola, ¿todo bien? ¿todo bien? Eh, Tamara escribió un cuento que se llama Defensa del Minotauro Asterión. Una figura muy interesante, ¿no? Y como estábamos hablando, lo monstruoso, era y el tema lo fantástico, era que es parte importante, digamos, de esta antología. Entonces, en relación al cuento, Tamara, desde una mirada mítica, existencial, porque me parece que hay mucho existencial en el cuento también, y social, ¿qué representa el Minotauro en su cuento, en este caso? Sí, bueno, tal vez vamos por lo mítico primero, y obviamente es el mito del Minotauro, ¿verdad? Entonces están todos los elementos de la desobediencia de Minos, que Pasífae yace con este animal, el laberinto que es construido por Dédalo, la muerte del otro hijo de Minos, y todo esto, digamos, me basé en la biblioteca de Apolodoro, principalmente. Y bueno, ya tal vez lo que ya mencionó un poco Félix del arquetipo de lo monstruoso del monstruo. Y para esto agarré una definición que tiene Jepslin en un libro muy interesante, de hecho, que se llama El Jardín de los Monstruos, y que dice que es que el monstruo es un cuerpo que reúne en sí formas diversas que en condiciones normales deberían existir por separado. Y bueno, pues obviamente él ahí va a hacer una explicación larga de por qué es que sucede esto, ¿verdad? Pero pues no viene al caso. Y bueno, es básicamente lo que vemos aquí, ¿verdad? Un minotauro es parte hombre, parte animal, ¿verdad? Y lo que decías de la parte existencial creo que fue como en lo que intenté hacer como más, eh, sí, El como énfasis. más énfasis, digamos. Y bueno, él directamente se pregunta qué es el tiempo, digamos, es una convención social y la estoy aceptando, pero realmente no estoy convencido de qué es, ¿verdad? Y también creo que es como el último párrafo, eh, que él básicamente se pregunta cuál es la verdad, ¿verdad? Porque él dice que, ya les digo, Ujú, claro.
Em, pero la verdad soy el único que conoce lo que he hecho, pues estos salvajes no han sido transitados por nadie que haya podido salir de ellos y relatar al mundo exterior lo que sucede en este interior infinito de posibilidades. Es decir, la verdad es un infinito de posibilidades. La verdad que está contando él es su verdad, pero también pues, hay otra verdad para lo que es Minos, para lo que es Pasífae, para lo que son los atenienses, para lo que es el mismo Teseo. Entonces, él va ahí como en esa reflexión un poco filosófica, digamos, de qué es esto. Y creo que la principal para mí fue esta de yo soy un monstruo realmente o eso es lo que dicen de mí. Porque, bueno, como ven es una defensa, pero realmente es una autodefensa. Y él dice, sí, es que a mí me dicen que yo soy esto, que yo soy lo otro. Y entonces al final lo que está de fondo también es, se puede ser realmente una persona o se puede ser realmente un humano, más allá de yo sea mitad animal o no, si a uno no se le trata como tal. Y en esto ya viene como la parte social, ¿verdad? Del el monstruo, es decir, el minotauro aquí, siempre es el otro, es lo que no soy yo, es lo que es malo. Y también esto, como dije, es una autodefensa porque nadie más lo va a defender realmente. Él es el monstruo, entonces tiene que estar aislado del mundo, él se encuentra completamente solo y es totalmente contrario a lo que es de la esencia del humano. El ser humano es un ser social. Entonces, al encontrarse aislado, le cortan como esa humanidad, pero realmente quién es para decir que realmente él no es tan humano como los otros, si simplemente es que lo están aislando. Creo que esa era como la reflexión ahí más o menos que se quería dar, que se quería dar. Sí. Si te leo un pedazo, ¿verdad? Que me llamó la atención. Dice, podrán imaginar entonces que el comportarme como un monstruo es lo único que conozco, que el sentirme diferente es algo que ya asimilé, y que confiar en alguien más me es imposible, ya que tan solo me conozco a mí mismo. Sí, esta figura del monstruo encerrado en su laberinto, ¿no? Y que se vuelve un misántropo, también que es algo que toca Borges, ¿verdad? El famoso cuento La casa de Asterión. Sí, Eh, Esa es como esa reconstrucción de lo monstruoso. Bueno, todos los seres humanos tenemos algo monstruoso, me parece, o algo animal, ¿verdad? También, y hasta cierto punto, ¿no? También es como una reconstrucción del ser humano, reconstruir lo monstruoso. Eh, Me pareció muy interesante su cuento, y que también es una especie de relato, ¿no? Porque es también una introspección que haces, es como meterse ahí en el cuerpo del Minotauro. ¿Algo más que nos quieras decir sobre el cuento? tal vez como dato curioso, Ujú. realmente fue una asignación de la universidad, estábamos viendo la retórica de Aristóteles y había que pues, usar todos el patos, el etos y el logos para poder hacer una defensa de un personaje mítico. Y a mí me pareció como muy curioso hacerlo justamente así, en autodefensa, porque nadie más iba a defender al Minotauro. Y cómo defenderlo, digamos, porque al final él lo que hace es apelar justamente como a su lado humano para, para que tengan compasión de él, digamos. Claro. Sí, cómo defender la misantropía o el pesimismo. Sí, Exacto, muy interesante. sí. Muchas gracias, Tamara. También tenemos a Pablo Delgado. Por ahí está Pablo. Buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. ¿Todo bien? Gracias a Dios, todo bien. Qué bueno. Me encantó su cuento, la verdad, se lo llevó el río. Muy bueno, muy bueno, muy buen cuento, de hecho. Esos libros que tenés ahí atrás son algunos son suyos. Sí, son algunos míos. Este es el primero, La noche de La los Noche de los espantos. Espantos, sí. Y otros que he ido escribiendo. Me gusta mucho resaltar lo que son las leyendas, pero darle una modificación diferente a lo que tradicionalmente se hace. Entonces siempre me gusta ahí jugar un poco con lo que es este tema. Ah, ok. Sí, su cuento tiene me pareció un tono muy realista, pero es que usted juega con esto, ¿no? Sí, con el tema del realismo y la fantasía también. Al final es bastante psicológico. Muy buen cuento este, Es, se lo llevó al río.
Muchas gracias. Y también la pregunta va relacionada más que todo si le costó escribir el cuento desde una perspectiva femenina, porque todos hasta el momento se han metido como un personaje, ¿no? El suyo también es una voz femenina quien lo relata. Sí, es correcto. Mira, no es el primer cuento que hago yo con una voz femenina, ya he hecho varios así. Creo que no me cuesta tanto porque yo tengo, bueno, tuve un tiempo estudiando y estuve siendo parte de lo que era un teatro en la universidad. Después estuve estudiando mucho la técnica Crowns. Entonces a mí me gusta mucho meterme en los personajes, ¿no? Como por ejemplo este personaje Se lo llevó el río. Trato de cuando escribo, uso técnicas dramáticas, ¿verdad? Dramativas, para meterme un poco en la piel del personaje y hacerme pasar por él, ¿verdad? Entonces, siento que nunca me ha costado. Espero que suene bastante bien, porque ya me han dicho de otros escritos que en realidad me sale muy bien del personaje femenino. Nunca he tenido problemas con ellos. Ya los utilizo bastante. No sé, tal vez es esa feminidad que tengo internamente, que aflora, pero sí me gusta utilizarlos. Me parece que para ciertos cuentos se me permite más narrarlos de una perspectiva femenina a una perspectiva masculina, ¿no? Ok. Ahora está un poco indeciso si leí esta parte porque es como casi el clímax, digamos, del cuento, pero si me permite leerlo, está bien, para que los demás lo escuchen. Bueno, léalo. Dice, cuando salí a la superficie, me di cuenta de que Miguelito ya no estaba. Lo busqué por todos lados, pero no lo encontré. Estaba a punto de darme por vencida cuando lo escuché. Me arrimé a una casa que estaba cerca de la orilla del río y escuché a mi chiquito llorando. Me asomé por la ventana y allí estaba. Lo tenía una mujer. Seguramente se lo había encontrado y se lo quería robar. Así que cuando ella se fue, yo me metí por la ventana y me lo llevé. Me puse toda contenta. Tenía a mi tesorito, pero no pasó mucho tiempo para que el río se lo volviera a llevar. Y otra vez me lo encontré metido en otra casa. Esa parte está bastante interesante, de hecho. Como el cuento empieza como un poco realista y luego termina con un aspecto psicológico, ¿no? El asunto de la enfermedad que tiene ella. Sí, ¿Algo sí, más que nos sí. quieras contar sobre el relato? Bueno, el relato es un relato fantástico, ¿verdad? Al final decido que es el lector el que tiene que tomar la decisión de qué tan real o ficticio es el cuento, si es producto de una mente enferma o simplemente son cosas que no se pueden explicar, que llevan más allá de la realidad. Recuerda que cada uno tenemos nuestra propia realidad, cada uno vivimos en nuestro propio mundo, aunque todo el mundo quiere tener la verdad. Es una cuestión de que la verdad es de todos y todas verdades tienen algo de cierto. El tema, la verdad, muy complejo y además que tenemos aquí dos filósofos, a Félix y a Rafael Ángel, ¿verdad? El tema, la verdad, en filosofía, muy complejo. Muchas gracias, Pablo. Ok, muchas gracias. Ahorita seguimos, ahorita vamos llevando el tiempo para que ya podamos dar una segunda vuelta, ¿verdad? Y que nos comentara algo más. Oscar Brenes. Oscar. Buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto, Oscar. Para mí el gusto. Tu cuento, Gurutiña y los niños. Ficción histórica, ¿está bien llamarlo ficción histórica, catalogarlo por ahí? Sí, claro que sí. Sí, Gurutiña, de hecho, tuve que meterme un poco a leer sobre el asunto y estuvo muy curioso. Gurutiña, Orotina, ¿verdad? Por ahí. Va el asunto. Si te gusta mucho la tradición aborigen, en este caso, me imagino. Ah, sí, claro, sí, es sobre lo que más escribo. Ah, ok. ¿Nos puede hablar un poco sobre el personaje del cuento, Gurutiña? ¿Quién es? ¿Por qué lo elige como la voz principal del cuento? Claro que sí. Bueno, para entender un poco el contexto, hay que ver a tres personajes históricos dentro de los pueblos indígenas al momento de la llegada de los españoles en el siglo XVI, en la colonia. El primero es un cacique que se llama Coyoche,
Él es de la etnia Huetar, que se relacionaba mucho también con él, porque hay una tremenda confusión ahí. También es que hay que comprender que el nombre Grutiña puede ser el nombre original en Chorotega, porque Grutiña fue un líder indígena muy importante del pueblo Chorotega. Y también entender que estos nombres indígenas eran españolizados o eran pronunciados de manera diferente por los españoles. Entonces, por el otro lado tenemos también el nombre de Orotina o Orotiña, que inclusive era el nombre con que los españoles catalogaban o nombraban a todos los indígenas que habitaban el este del Golfo de Nicoya, sin importar si fueran chorotegas o si fueran guatares, ¿verdad? Entender también que durante un tiempo, un periodo largo, los españoles al Golfo de Nicoya lo llevaban también Golfo de Orotina. Entonces ahí se deja entrever que este personaje, Grutina o Grutiña, al final era un líder principal. Decían que tenía muchos seguidores y también que era muy rico, que tenía muchas riquezas. Tanto así que en las crónicas españolas se describe que los primeros impuestos los tributos que él entregaba, el primer tributo a los españoles, fue una gran cantidad de oro. Alrededor de esto, posteriormente, Elías Celedón Cartín en su antología recopila leyendas de Costa Rica y recopiló una que se llama Orontes, que también viene siendo, se puede decir que un nombre españolizado de este personaje que es Grutiña. Y ya entrando en el contexto del cuento, este personaje yo lo tomo porque tanto la historia como él mismo quedan perdidos. O sea, el espíritu de este personaje queda atrapado y no puede trascender y queda atado al lugar donde él vivió, junto a sus riquezas, junto al lugar donde pues, tuvo su poblado, junto al lugar donde perdió la vida, el lugar donde educó a sus hijos, tuvo su familia, y el lugar donde libró la última batalla contra los españoles, ¿verdad? Él queda atrapado tanto históricamente como en espíritu, debido a lo que ocurrió en su vida. Hay una frase popular la que tenía la gente que dice, vamos a buscar el indio, y buscar el indio era buscar el oro que ellos enterraron, ¿verdad? Sí, es la parte, huaca, la botija. La sí. huaca, ajá, exacto. Esa parte aparece en el relato, ¿verdad? En el cuento. Leo un extracto. No tengo idea de cuánto tiempo transcurrió, pero los dos niños volvieron, con sus risas y juegos y un tanto más crecidos. Fue mágico porque con su nueva llegada también volvió la vida a mi memoria. Recuerdo que fui un gran monarca, un guerrero. Me aprecié a mí mismo luciendo atavíos de oro en brazos y piernas, portando un collar de colmillos de jaguares, pumas, cocodrilos que yo mismo había vencido en combate cuerpo a cuerpo, y me transferían sus fuerzas y facultades. Sobre mi cabeza descansaba un tocado de plumas coloridas de diversas aves, tucanes, lapas rojas, loras verdes, quetzales. Interesante el personaje Grutiña. La verdad no lo conocía. Me puse a investigar un poco y cómo está relacionado con el término orotina, en este caso. ¿Algo más que nos quieras decir sobre tu cuento? Preferiría que los lectores lo busquen y sean ellos mismos los que lo vayan, lo disfruten y lo lean. No quiero hacerles spoiler, nada más que la enseñanza final, o al menos el criterio que yo tengo de cuál es la enseñanza, es que la vida es efímera y es muy cambiante, ¿verdad? Este era un monarca muy poderoso y estaba en guerra con los vecinos, con los huetares. Y al final de cuentas, él describe que no importa haber sido huetar o chorotega, porque un enemigo más poderoso y con mayor potencia bélica los erradicó y los terminó dominando, ¿verdad? Entonces, ahí se dio al traste con toda la riqueza que él tuvo, todo el poder que él tuvo y todo el odio que pudo
haber tenido contra sus enemigos, porque al final ya se pasó a la historia. No puedo decir que pasó a la historia porque prácticamente que fue completamente olvidado, ¿verdad? Claro. Sí, la recopilación que hace Victoria, de hecho, como lo mencionaba don Rafael Ángel, es bastante inusual, porque hay época contemporánea, edad moderna, edad media, edad antigua, tiempo mítico, en este caso la ficción histórica, ¿verdad? Que está relacionada un poco con tu cuento. Y muchas gracias, Oscar. Con mucho gusto. Y también tenemos, gracias, a Leopoldo Orozco. Hola, Leopoldo. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Desde México. Así es, desde Ensenada, Baja California. Ensenada, Baja California. Ok, un gusto y un saludo para todos allá. Ojalá que nos estén viendo. Em, Leopoldo, tu relato, perdón, tu cuento se llama El Rey Leproso. así es. Eh, ¿Ficción histórica también o más ficción que historia? Mm, pues es parte y parte. Sí, El relato está basado en la historia de uno de los reyes de Jerusalén durante las cruzadas, uno de los reyes cristianos que se llamaba Balduino IV. Los que hayan visto la película esta de Cruzada, recordarán al personaje, ¿no? De un personaje que tenía una máscara como dorada, ¿no? Eh, y yo vi esa película cuando yo era niño y a mí me intrigó bastante esta figura, esta idea, ¿no? De un rey que simboliza, ¿no? Como la pureza y la divinidad de en la tierra, que guía a un pueblo, pero que este mismo personaje tuviera lepra, ¿no? Tuviera una enfermedad que tiene una connotación como tan terrible, tanto como para la salud de la persona, como en el sentido como del ostracismo social eh, que, que carga, ¿no? La idea como de impureza, ¿no? Es un rey que debe ser el personaje como el ser más puro de una sociedad, con la enfermedad más impura, eh, simbólicamente, ¿no? Para los tiempos antiguos. Y entonces a mí me fascinó como esta idea, y también porque, pues pensar en un rey de Jerusalén que está a cargo de las cruzadas, ¿no? Y que quiere recuperar Tierra Santa de los musulmanes, y me pareció como una idea como muy irónica, ¿no? Que en ese momento, pues para una sociedad habrá sido como difícil la idea de que su rey tuviera lepra, ¿no? Como si fuera un castigo de Dios, ¿no? O sea, ¿por qué Dios castigaría al rey que está liderando la campaña para vengar a la cristiandad de los moros, ¿no? Y a mí me fascinó este personaje, esta idea, este símbolo. Y entonces, pues escribí este cuento también en eh, no sé, en una idea como de, también que estuviera como marcado por un dejo como de humor negro, ¿no? Como de burla, de juego, que pues marca el texto, ¿no? Y su configuración. Eh, y pues yo, cuando lo escribí y descubrí la revista que lideran aquí las compañeras, eh, pues yo pensé que era un cuento que pertenecía a esa revista, ¿no? Y siento lo mismo en esta antología, ¿no? Yo siento que este cuento pertenece a esta antología y a este proyecto, eh, por el que yo estoy muy agradecido. claro, sí, el cuento atraviesa un poco por el cinismo,
y cómo a veces se necesita cierto humor para enfrentar la vida, ¿verdad? En situaciones muy difíciles. En este caso es el rey, pero tiene lepra. Leo un extracto. Le pedí que me hablara de la guerra, de su nacimiento prodigioso, de su maldición. A pesar de tener solo 21 años, lo percibí infinitamente más sabio que yo. Me hizo pensar en una especie de Alejandro Magno en descomposición, cayéndose a pedazos al igual que su reino. Esa parte sí, exacto, lo que decía, ¿no? Como este cinismo, ¿no? Esta sátira, ¿verdad? Algo más que nos quieras mencionar. Me gustó mucho el humor negro también que tiene. Al final también cierra con una especie de broma que el mismo rey hace, ¿verdad? ¿Algo más sobre el cuento? Pues sí, esta idea como del humor negro y de la ironía a mí me parece como importante, precisamente porque toda esa situación es muy irónica, ¿no? Cierto punto, como por ejemplo, como podemos pensar en La trampa 22 de Joseph Heller, ¿no? O El arcoíris de la gravedad de Thomas Pynchon, ¿no? De novelas en las que se satiriza un momento tan difícil y tan oscuro, ¿no? De la historia humana, ¿no? O sea, pensar que es a cierto punto como imposible reírse en una situación como esa, ¿no? Eh, en la que, pues, como decimos aquí en México, te está llevando la que te trajo, ¿no? Y yo siento que es como importante pensar en que muchas veces las cosas que a nosotros nos preocupan a veces resultan ser muy absurdas, ¿no? Y eso se puede ver aquí y en China y en Jerusalén, ¿no? Pues antes que nada, a mí me gustaría agradecerles a todos ustedes por de entrada, a los colaboradores, por su pluma extraordinaria. O sea, a mí me maravillé con cada uno de los textos que venían en la antología. Lo digo genuinamente, me pareció una excelente antología hecha por excelentes escritores. Y de entrada, pues también a todo el proyecto de la revista Quimera y a todos los compañeros costarricenses que me han mostrado desde el principio una hospitalidad inmensa, ¿no? Y no sé, una calidez por la que yo siempre voy a estar agradecido. Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias, sí, Leopoldo. Sí, la risa a veces como, bueno, sí ayuda bastante a ser resiliente, ¿verdad? En situaciones difíciles también. Por ahí está don Rafael Ángel Herra. Yo creo que tenía que marcharse. Aquí estoy. Aquí está. Ya vamos con la segunda vuelta y para hacer un cierre, entonces, don Rafael Ángel, unas palabras de motivación para las personas que nos están viendo. Usted ya es una persona de experiencia que tiene muchas publicaciones, es muy prolífico y con excelentes obras, y también una motivación para la gente que está intentando escribir, ¿verdad? Y a veces escribir es fácil y no lo es, me parece, ¿no? Tiene ese péndulo. Una motivación para el público y para los nuevos escritores. Bueno, voy a comenzar con algo de humor. A mí ya me toca muy pronto la vacuna. Coronavirus. Estoy en el grupo que sigue ahora, después del personal médico. Y voy con varios estadios adelante de ustedes, seguramente. Bueno, esto quiere decir que uno ha recorrido más camino. No quiere decir que le haya sacado todo el provecho que siempre al final se da uno cuenta que debió haber cumplido de mejor manera. Como dice Hegel, el búho de Minerva emprende el vuelo a la caída del crepúsculo. Es decir, que al final del camino es cuando se ve todo el camino recorrido, si no, la realidad no se discierne siempre de manera clara. Entonces, esto lo digo porque ustedes, a todos les gusta escribir, algunos seguirán escribiendo, lo harán con más intensidad. Es importante, lo digo como
con el interés de comunicarles experiencia de vida, simplemente, que tengan muy claro el proyecto y que esta claridad les sirva para ir dando pasos desde el punto de vista de cómo se instalan en el mundo editorial, en el mundo de los lectores. Eso es externo a la escritura. Con respecto a la escritura misma, yo pienso que uno tiene que ser fiel a su estilo, o sea, a la manera espontánea en que a uno le sale escribir. Esa forma espontánea es lo que debe elaborar y trabajar mucho para ir construyendo el estilo. De esta manera conoce mejor los instrumentos, conoce mejor, desarrolla mejor el oficio. El lenguaje es un mundo inmenso, es ilimitado. Cada día descubre uno más y mejor las capacidades que tiene la palabra. Y hay que procurar que este descubrimiento no lo frene a uno tampoco, porque cuanto más se da uno cuenta de la riqueza de la lengua, más respeto tiene y este respeto, bueno, podría hacerle peligrar su espontaneidad. En realidad escribir es un esfuerzo, aprovecho que dije espontaneidad, es un esfuerzo de espontaneidad y de trabajo. Trabajo y espontaneidad. El trabajo es una paradoja, pero el trabajo en el idioma es constante, no se aprende de una sola vez y no se aprende de manera definitiva, siempre hay que estar hurgando. El lenguaje lo convoca a uno, ¿verdad? Entonces, esa es una manera. Por ejemplo, la actitud con respecto al adjetivo. ¿Cómo trabajo yo el adjetivo? Poner adjetivos es de lo más difícil en la escritura, porque uno tiende a malinterpretar la fuerza de un adjetivo. Mi profesor Constantino Láscaris en aquellos tiempos me decía que en algunos casos un adjetivo que pretenda reforzar más bien debilita. Un hombre muy grande es menos grande que un hombre grande, aunque parece que el muy lo haría más grande, ¿no? Bueno, es un ejemplo muy ingenuo, muy sencillo. Pero la cuestión es en la arquitectura del texto, ¿cuál papel le da uno a los adjetivos y cuál le da a los adverbios, que son los términos más peligrosos en el uso estilístico de la lengua. Yo hice un experimento en uno de mis libros que se llama El sexo fuerte. El libro y el cuento principal se llama igual. Esas son unas 50 páginas en donde deliberadamente no usé un solo adjetivo, y es adverbios solo de tiempo o de modo o de espacio, pero sin carga emocional. O sea, no hay un solo término o adjetivo, adverbio que tenga una función emocional o aumentativa, ¿no? Y el texto, yo tengo la impresión de que el texto crea sentimientos, crea sensaciones, crea fantaseos, y hurga en la conciencia de los personajes sin necesidad de los adjetivos. Pero bueno, eso fue un experimento. A mí me gusta mucho experimentar en la prosa y lo he hecho desde el principio. Mi primera novela fue La Guerra Prodigiosa, que es una exploración un poco barroca en una Alejandría supuestamente es historia imaginaria, con algunos elementos reales, una Alejandría del siglo V, entre cristianismo y paganismo, y un personaje que se pasa combatiendo con Lucifer durante toda la novela. Bueno, ahí experimenté muchísimo, en novela fue mi experimento más agudo y más peligroso también. Entonces yo les digo, como en síntesis, como consejo, porque ustedes están en la lista más atrás en la vacuna, entonces que no suelten la autocrítica. No se den por satisfechos nunca. Siempre hay que afinar el instrumento y hay que estar alerta por dónde camina uno. Y lo otro, que no se esfuercen a imitar, a escribir con estilos
a los que no se sientan inclinados, salvo si quieren hacer parodia, ¿verdad? Por ejemplo, en un diálogo presentar personajes paródicos, entonces imitar un estilo o imitar otro. Pero eso ya es un juego y eso también eso exige un esfuerzo intelectual de aprendizaje y conocimiento de los autores a los cuales se quiere imitar. Por eso, para hacer la parodia. Pero bueno, estos son instrumentos que se van haciendo ustedes de acuerdo con sus deseos. Consejo final, autocrítica siempre. Muchas gracias. Yo me tengo que retirar, me perdonan. Y espero que esta no sea la última presentación. Sí, no. Ojalá que lo podamos tener de nuevo, claro. Que pronto aparezca otro libro. Claro. Sí, muchas gracias por compartir con nosotros y por su gran trayectoria. Entonces, estamos a la orden con Rafael Ángel. Muchas gracias. Que disfruten. Por aquí hay un mensaje de Luz Morán. Dice, saludos desde México. Felicidades a escritores jóvenes y talentosos. Muchas gracias por lo de jóvenes. Asumo la palabra. Soy el europeo. Félix, por ahí estás. Sí, aquí sigo. Ok, Félix. Una reflexión final, principalmente sobre el tema literatura, bueno, arquitectura, filosofía, ¿verdad? Pero estamos tratando si literatura, una motivación para las personas también que están intentando escribir, importante también para las personas que buscan leer, ¿verdad? A veces ocupamos ser buenos lectores para escribir bien también, ¿verdad? Una reflexión final. Sí, bueno, tengo dos, intentaré ser breve. La primera es un poco ponzoñosa, espero no ser muy polémico, pero me gustaría que todos y todas las personas que se estén interesando por el mundo literario y todo eso, que se pregunten cómo está la situación literaria de textos en donde viven en sus países y qué es lo que creen o pueden hacer para mejorarla. Pongo el caso específico de Costa Rica, que tanto es la trascendencia cultural literaria costarricense. Yo tengo mis opiniones, por supuesto. Tal vez Leopoldo no tengo un caso muy diferente porque la trayectoria mexicana literaria es abismalmente diferente, por así decirlo, para no decir otra palabra. Pero en Costa Rica, yo personalmente soy un poco pesimista. ¿Qué es lo que ocurre con las editoriales? Tantas que hay, ¿qué es lo que ocurre con los escritores y escritoras? ¿Están unidos o no lo suficientemente unidos? ¿Qué es lo que ocurre con las instituciones que velan por las cuestiones de la literatura en el país? Para cerrar esta parte, bueno, el proyecto que dirige Victoria, Tamara y Vincent, pues de cierta manera arroja una luz muy favorable sobre estas incertidumbres mías que les vengo a mortificar a ustedes. Lo otro es un poco parecido a lo que dijo don Rafael. No solo me concentraré en la parte de la autocrítica, sino en la de el miedo al rechazo. Hay que acostumbrarnos a que vamos a ser rechazados a cada rato. Yo logro una publicación en alguna revista literaria, una de cada 15, 10 rechazos, por ejemplo, y de eso se trata. Hay que aceptarlos bastante bien. Al principio puede ser frustrante, pero más bien ahora en mi experiencia personal es hasta lo que me espero, digamos. Llega un correo y es como, sí, otro rechazo, continuemos. A veces hasta le dan consejos a uno de cómo mejorar y mejor todavía. Entonces, es tomar los rechazos como lo mejor que le puede pasar a uno hasta conseguirlo estar donde uno quiere estar. Es más o menos, esos serían mis dos mensajes y muchas gracias de nuevo por el espacio, la colaboración y todo. Muchas gracias a usted, Félix. Pues sí, estamos caminando apenas en Costa Rica, ¿verdad? Con el tema de las letras, tanto en filosofía, ¿verdad? Como en literatura. Ahí lo importante es seguir avanzando. Para Tamara. Dime. Tamara. Una reflexión final, Tamara,
sobre lo que estamos hablando, ¿verdad? Sobre literatura un poco, ¿verdad? Sobre la importancia de escribir, la importancia de la cultura, seguir por ese camino. Ya lo mencionó Félix, ¿verdad? Si tal vez Costa Rica apenas estamos ahí avanzando poco a poco, ¿verdad? Y tal vez el panorama puede parecer a veces muy oscuro, pero hay que intentarlo igual, ¿verdad? Una reflexión acerca de tu labor como escritora y una motivación para los demás. Bueno, yo realmente tampoco me considero escritora como tal, porque pues, es muy poco lo que escribo, pero sí, digamos, desde la parte de la revista, he tenido la oportunidad de ver muchos escritores muy talentosos y que realmente, pues, uno se pregunta exactamente lo que decía Félix, ¿verdad? Porque hay gente tan talentosa que no es, pues que no tiene más escritos, que no logra exponerse, digamos, en el ambiente literario. Y pues yo creo que siempre va a ser una lucha, va a tener sus altas, sus bajas, pero yo creo que más allá de eso es no rendirse, es seguir luchando. Nosotros desde la revista intentamos, ¿verdad?, visibilizar un poco lo que es la parte cultural de leyendas, mitos, que como decía Rafael Ángel al inicio, no es algo de lo que normalmente se escribe, mucho menos acá en Costa Rica, pero que siempre va a haber oportunidades y tal vez como para verle la parte positiva de este lado, siempre van a haber oportunidades, siempre van a haber diferentes personas que le van a ayudar a uno, que le van a enseñar también a uno cómo superarse, cómo mejorar, cómo pues, posicionarse también en este ambiente y quien quiera empezar, pues por algún lado tiene que ser, ¿verdad? Entonces, quien realmente quiera estar en ese ambiente, pues que adelante, ¿verdad? No se deje simplemente de no lo voy a lograr. Claro, claro, sí, totalmente, intentarlo. Sí, uno se puede abrumar por muchas cosas, por la falta de apoyo, digamos, que es la cultura en el país. Don Rafael Ángel mencionaba algo sobre todos los predecesores, ¿no? Toda la gente que estuvo antes, y Juan Rulfo, Borges, ¿verdad? Póngale sus nombres, ¿verdad? Uno se puede desmotivar y decir, bueno, ¿qué voy a proponer yo? ¿Qué voy a escribir yo? Pero me parece que la lengua siempre se está actualizando, ¿no? Yo creo que hacer literatura es eso también, ¿no? Construir lenguaje. El lenguaje siempre está vivo. Y si ya uno quiere construirlo, tiene que prestar atención y seguir practicando. Muchas gracias, Tamara. Pablo Delgado. Aquí estamos. ¿Cuántos libros tienes publicados, Pablo? Hasta el momento tengo 4 publicados, uno con colaboración con mi hermano y otro virtual con colaboración también con él. Pero sí, ya llevo mi ratillo aquí en el mundo literario. Ah, qué bueno. Una reflexión, tanto para las personas que están escuchando, que les gusta leer en esos momentos de pandemia, ¿verdad? Sí, la lectura de hecho es algo muy importante, me parece que ayuda bastante. Y para los escritores, para la gente que no hemos publicado, también una motivación en general. Bueno, primero decirle a Félix que esa reflexión es una charla bien larga que se tomaría todo un día de un espacio, claro, sobre el mundo literario costarricense, por lo menos en el costarricense. Reflexión, que no teman a tomar riesgos, que no teman a experimentar, ¿verdad? No siempre nos salen las cosas como uno quiere. Hay textos que lamentablemente, por más que uno trate, no funciona, y si no funciona, lamentablemente lo apartamos y seguimos con el siguiente. Pero es un poquito jugar, ¿verdad? Jugar con las palabras, con los personajes, con las historias. No hay que temer a experimentar un poco. Hace pocos años atrás había un asunto de la literatura fantástica en Costa Rica, e incluso la ciencia ficción, donde se ve, bueno, no solamente en Costa Rica, también para parte del mundo donde se veía muy, muy mal escribir literatura fantástica, ¿verdad? Eso ha cambiado mucho en pocos años.
Estamos viendo que hay un boom ya en la literatura fantástica, donde hay más expositores de estos temas, y eso es muy bueno. Y por lo mismo también a los lectores, también incito a que vean otros textos. Tal vez yo estoy muy acostumbrado a ver novela romántica o histórica, ¿verdad? Pero también tengo que darme la oportunidad de ver otros temas, otros textos, otros escritores que tal vez yo diga, no, ese no, jamás, jamás, jamás lo leía. Hay que darle la oportunidad porque por un texto que uno lea tal vez se da mala impresión. Entonces los invito un poco a experimentar, a explorar, ¿verdad? No solamente en la parte escrita, sino también en la parte de lectura. Y obviamente, como todos sabemos, para escribir bien hay que leer mucho, 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 mucho. Ok, muchas gracias, Pablo. Por aquí hay un mensaje de Luz Morán. Dice, no existen en su empeño de compartirnos su arte. En este momento de situación de encierro, requerimos de historias que hagan de nuestra mente, que nuestra mente huele y nos mantenga dentro de la cordura. Gracias. Y también un mensaje de Ana Lucrecia Solano Rojas. Saludos. Y lo que mencionas es muy interesante acerca de lo fantástico. Y de hecho, siempre hay un poco de discusión, ¿no?, entre lo fantástico y el realismo. Que a veces lo fantástico está poco comprometido con las realidades sociales, ¿verdad? Es una de las críticas que se le hace. Pero en fin, son manifestaciones diferentes de la literatura. Seguir intentándolo, exacto, me parece que sí, eso es, ¿verdad? Y seguir esforzándonos, por supuesto. Tenemos también a Oscar Brenes para hacer una reflexión. Oscar, ¿verdad? Perfecto. Una reflexión final, Oscar, sobre la labor del escritor, sobre la importancia, ¿no?, de seguir escribiendo historias, de recopilar, ¿verdad?, historias importantes que podemos compartir con otros. Una reflexión. Sí, claro, bueno, para los que quieren escribir, que se animen, que se llenen de valor, que al momento de escribir no piensen tanto en si el cuento va a ser aceptado o no, sino que como toda expresión artística, piensen la mejor manera en cómo transmitir esos sentimientos y emociones que en ese momento ustedes quieren plasmar, y la manera en que pueden darlo a entender a los lectores en el momento en que lean su texto. Y otro consejo también, vean a los personajes históricos desde el punto de vista humano. Eso ayuda bastante. No lo vean como simples nombres en libros que pasaron a la historia y se llenan de polvo, sino que traten de comprender por lo que pasaron, qué emociones tuvieron y el contexto en el que vivieron. Muchas gracias, Oscar. Leopoldo. Sí, dime. Una reflexión final sobre literatura, sobre proyectos que estás pensando, no sé, en fin, un poco sobre tu labor o proyectos que tengas, y también una motivación para las personas. Pues ahorita mismo estoy haciendo labor de difusión de este libro que se llama En la cuerda floja, que son minificciones, cuentos muy breves. Precisamente en este libro es también donde aparece el cuento que publiqué con ustedes, y vienen algunos otros del mismo corte, ¿no? Entonces, si les interesa conseguirlo, lo pueden comprar en las librerías virtuales de Kindle y de Google Books. Y a mí me llamó mucho la atención este tema que trae a colación Félix en torno a los ambientes culturales y los ambientes, como las dificultades que encierran para los escritores jóvenes, ¿no? Y yo siento que muchas veces no es por poner como un estándar
como de reflexión meramente personal, ¿no? De que algo solamente, como que es responsabilidad de uno. No lo digo así, pero sí creo que muchas veces el ambiente cultural es tan bueno como uno sea bueno, ¿no? Porque nosotros somos parte del sistema cultural y somos parte de la vida cultural de nuestros países, ¿no? Y entonces, por ejemplo, a cierto punto hay que, como diría Marx, habría que tomar los medios de producción de la cultura, ¿no? Eh, si, por ejemplo, si no nos van a dar un espacio en, en las instituciones culturales o en las grandes editoriales o tal, pero nosotros creemos en lo que estamos haciendo, hay que hacer el espacio nosotros, ¿no? Y sobre todo, un medio literario siempre va a subsistir siempre y cuando los proyectos culturales independientes puedan trabajar en conjunto, ¿no? Y por eso yo hago la encomienda a los compañeros de la revista Virtual Quimera y a todos los escritores y escritoras que están en esta mesa, a que precisamente a que sigamos trabajando, porque un ambiente literario, porque si no estamos contentos con el ambiente literario que existe en nuestros entornos, hay que crearlo, ¿no? Hay que crear ese ambiente que nos guste y en el que se trabaje como nosotros queremos que se trabaje. El ambiente literario es tan fuerte como nosotros lo seamos. Y pues eso se da tanto, pues se da en todos lados, ¿no? Aquí en México también tenemos nuestros problemas en cuanto al financiamiento, en cuanto a, digamos, riñas culturales, pero uno también siempre va a ser tan buen creador como las metas que uno se pone, ¿no? Y entonces siempre hay que seguir leyendo y hay que seguir siendo ambiciosos en cuanto a nuestra capacidad como autores de llegar a, a escribir también como como nuestros referentes, ¿no? Creo que eso es lo importante. Hay que seguir leyendo y hay que seguir apoyándonos. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Leopoldo, por su reflexión. Bueno, lo que tocó Félix, al parecer, sí abrió todo un espacio ahora para discusión. Hasta podemos tomar un día, ¿no? Desde aquí, desde este medio, desde la Facultad de Educación, para hablar sobre ese tema y prepararnos mejor, ¿verdad? Pero muy interesante. Como buen filósofo, y nos dejó ahí una pregunta. Por ahí está Victoria. Hola, sí. Hola, Victoria. Usted como la compiladora, digamos, nos va a dar un cierre, ¿verdad? Y nos va a hablar un poco de cómo estuvo la composición del libro, cómo contactaste a los escritores, ¿verdad? Cómo los contactó y demás. ¿Cómo fue la elaboración también para cerrar? Ok. Bueno, en primer lugar, quiero agradecerles a todos los escritores, los que están aquí presentes y los que no pudieron asistir, y también al equipo de la Biblioteca de Educación que nos han apoyado muchísimo. Y bueno, para responder a esa pregunta, este proyecto surgió de Revista Virtual Quimera, eh, también de la inspiración de unas clases sobre mitología en la Universidad de Costa Rica, pero sobre todo surgió de una concepción de la vida y de la madurez del ser humano que se encuentra a sí mismo al ejercitar la mirada doble. Eso es algo que para mí tiene que ver con el mito, con la leyenda, con la historia, porque el mito, los elementos fantásticos, incluso dentro de la leyenda, frecuentemente miran hacia adentro, hacen que miremos hacia adentro, mientras que la historia lo hace hacia afuera, ¿no? Al hablar de figuras únicas en un momento determinado y no de figuras típicas, como suele hacerlo la fantasía. Entonces, pues de ahí surgió como la inquietud de crear algo como esto. Nosotros nos pusimos en contacto con varios de los autores por medio de Revista Virtual Quimera. También
por ejemplo, con Pablo, con Oscar y con Susi, pues ahí nos ayudó mucho Evelyn Ugalde, que nos dio el contacto. Y bueno, ella tiene una editorial de literatura fantástica. Y bueno, este proyecto también nació de la necesidad de reivindicar el tiempo mítico, ese cúmulo tan vasto de verdades cifradas, como ese lugar, digamos, en el que muchos de niños partimos con nuestra imaginación y al cual podemos dirigir en una anábasis a los orígenes más irracionales del sentido de la vida. Pero igual, o sea, no es como que este proyecto proponga un ensimismamiento, ¿verdad? Al contrario, yo creo que presenta muchas historias que no son seguras, en el sentido de que muchas narraciones denuncian y muestran la naturaleza problemática de la vida, conflictos básicos a partir de la historia, la leyenda y de estructuras míticas que hemos visto mucho en esta actividad, que están en el libro, como el viaje al inframundo, lo monstruoso, etcétera. Entonces, pues yo creo que eso sería. Y para finalizar, quisiera pues invitarlos a leer el proyecto. Nosotros lo tenemos en digital, está en nuestra página, y pues pueden acercarse, conocer a los autores. Y pues también si quieren la versión en EPUB, nosotros la tenemos, solo que esa sí tendríamos que pasarla por correo porque por alguna razón no nos carga en la página. Yo creo que es un problema de la plataforma en sí. Pero bueno, ahí también está en bibliotecas, en la Biblioteca de Educación, en la Biblioteca de la Facultad de Letras, entonces de ahí lo pueden encontrar por esos medios. Por acá hay una consulta de Mariana Lacayo para Victoria. Esta antología es dedicada al profesor Rafael Gómez. ¿Se podría Ah, referir a esta dedicatoria? sí, o sea, con mucho gusto, de hecho. Yo se la dediqué al profesor Rafael Ángel González Marín, porque precisamente este señor es una persona a la que yo aprecio muchísimo, de la que aprendí muchísimo. Tamara es testigo de que en serio yo disfrutaba muchísimo con sus clases, Tamara también. Y él nos enseñó mucho sobre estructuras míticas y a ver los relatos desde otra perspectiva, los relatos latinoamericanos. Entonces, pues, él tiene mucho mérito y por eso está ahí en esa dedicatoria. También hay un mensaje de Benito Orozco Serna. Dice, bien dicho, bravo, esperamos poder tener acceso a esa antología. Muchas gracias a todos. La verdad es que su participación fue muy valiosa. Esperamos tenerlos otra vez por aquí. Nosotros estamos haciendo actividades siempre desde la Biblioteca de Educación, ¿verdad?, de la Universidad de Costa Rica. Entonces esperamos tener un proyecto de nuevo, ¿verdad?, y que puedan estar por acá acompañándonos. Bueno, dice aquí Benito Orozco Serna, ¿qué significa anábasis? Bueno, en el sentido que nosotros lo usamos, significa un viaje tierra adentro. Hay un texto que Leopoldo muy amablemente nos hizo para presentar la antología. Este está en nuestra página. Si quieres saber más sobre el término, le recomiendo que lea el trabajo de Leopoldo, que es muy, muy acertado y me gustó muchísimo, y pues ahí se va a encontrar el proyecto completo. Ok. Bueno, nos despedimos, entonces muchas gracias, muy amables. El 10 de marzo también vamos a tener una actividad en conmemoración del Día de la Mujer. Entonces, si gustan estar ahí con nosotros, los esperamos. Entonces, muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Gracias, hasta luego. Buenas tardes, hasta luego. Muchas gracias.